En lo profundo de las montañas de Guamujaya, en la misteriosa isla de Cuba, se encuentra un lugar que atormenta los sueños de los lugareños, el Cemi de la montaña. La leyenda cuenta que en este antiguo lugar sagrado, habita un espíritu malévolo que acecha a todos aquellos que osan adentrarse en sus dominios. Donato, un valiente explorador, decidió desafiar el peligro y descubrir la verdad detrás de las historias macabras que circulaban sobre el Cemi de la montaña. Armado con su linterna y su valentía, se adentró en el denso bosque que rodeaba este lugar prohibido. A medida que avanzaba, los sonidos de la naturaleza se desvanecían y una ominosa quietud lo rodeaba. El aire se volvió pesado y la oscuridad era tan densa que apenas podía ver más allá de sus propios pies. Pero Donato no se dejó intimidar y continuó su camino, guiado únicamente por el latido acelerado de su corazón. Finalmente, llegó a una clara en medio del bosque, donde se alzaba imponente una antigua estatua de piedra. El Cemi de la montaña, una figura tallada con rasgos terroríficos y ojos penetrantes, parecía cobrar vida con cada paso que Donato daba. La estatua emanaba una energía maligna, y el explorador podía sentir cómo su presencia invadía su mente y su alma. Sin embargo, estaba decidido a descubrir la verdad que yacía detrás de aquel misterio. De repente, el suelo comenzó a temblar y una niebla espesa envolvió la estatua. Donato se encontraba atrapado en una pesadilla, incapaz de escapar. La figura de piedra cobró vida y se convirtió en un ser monstruoso con garras afiladas y una mirada llena de odio. El Cemi de la montaña había despertado y no había escapatoria. Donato luchó desesperadamente por su vida, pero parecía que el espíritu maligno era invencible. Cada intento de escape era en vano, ya que el Cemi de la montaña parecía anticipar cada uno de sus movimientos. La pesadilla se prolongó durante horas interminables mientras Donato luchaba por su última bocanada de aire. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un rayo de luz atravesó la densa niebla. Era una anciana sabia conocedora de los secretos ocultos de la montaña. Con su sabiduría ancestral, lanzó un conjuro poderoso que debilitó al Cemi de la montaña. En ese momento de debilidad, Donato encontró la fuerza para huir. El valiente explorador escapó de aquel lugar maldito, su cuerpo lleno de heridas y su mente atormentada por la experiencia vivida. Sin embargo, logró revelar la verdad sobre el Cemi de la montaña, un antiguo espíritu vengativo que había sido despertado por la codicia y la falta de respeto hacia la naturaleza. Desde aquel día, el Cemi de la montaña se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se aventuraban en las profundidades de Guamujaya. La historia de Donato y su encuentro con el espíritu malévolo se convirtió en una leyenda de terror, recordando a todos que hay poderes más allá de nuestra comprensión y que debemos respetar la naturaleza y sus misterios.